¿Cuánto estamos agradecidos por la palabra de Dios? Amén. Amén. Gracias, Jesús. Estoy sumamente agradecido con el Señor porque tenemos tenemos una fe que es literalmente la respuesta para todas las situaciones de nuestra vida, ¿verdad? Y que en realidad cada principio que nosotros vemos nos va fortaleciendo esa fe. Y estos temas, pues obviamente hay respuestas lógicas, hay respuestas psicológicas, hay respuestas racionales y lo podemos ver de esos puntos, ¿verdad? Pero verlo desde una perspectiva bíblica nos fortalece a nosotros de decir, no solo ver de que la palabra de Dios es esa roca que nos sustenta toda nuestra existencia, pero también nos ayuda a ver la luz, ¿verdad? Y saber cómo responder y saber que nosotros tenemos la verdad tan cerca, ¿verdad? Y podemos tener una experiencia con la verdad. Amén. Y que no caminamos ciegos en esta vida, sino que en realidad tenemos al Señor Jesucristo enseñándonos, dando, y que esto es real, pues a mí me emociona cada vez que yo encuentro cómo se cumple algo de la vida cotidiana en la palabra de Dios. Porque le digo al Señor, me mostraste una vez más que esto es real, ¿verdad? Y que literalmente esto es una relación viva, o sea, estoy teniendo una relación viva con Jesús, ¿verdad? Y esto es como un diálogo. Amén. Así que gracias a Dios. Bueno, pasemos al segundo tema que es, hoy vamos a ver en lo que nos pueda contener en esta hora o 45 minutos, voy a intentar que sea menos, el homosexualismo y el movimiento trans, ¿sí? Y cómo tener una respuesta bíblica a esto. Amén. Así que, bueno, les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Les voy a presentar los argumentos más comunes que se presentan para estos dos temas grandes. Vamos a dejar el movimiento trans para de último porque es otra cosa, es totalmente diferente. Y vamos a lidiar con la homosexualidad primero, ¿sí? Y cómo tener una respuesta bíblica a este tema. En base a los argumentos, ¿sí? No nos da tiempo de ampliar el tema, pero vamos a ir como que viendo los argumentos más comunes y en base a eso podemos ver qué nos puede decir la palabra de Dios acerca de esto. ¿Sí? ¿Les parece? Todos tienen su Biblia, sus cuadernos. Va, así lo ven ustedes y ven que yo no me lo invento. Entonces, primer argumento que se escucha allá afuera es, Dios es amor, entonces sus leyes y sus mandamientos deben afirmar nuestra dignidad y valor. Siendo así, entonces, ¿por qué la Biblia no es inclusiva? Ahora, esto, pongámoslo a meditar en nuestra mente, ¿verdad? Digamos, la gente allá afuera lo que trata o lo que intenta comprender es por qué, si la naturaleza de Dios es amor, por qué su palabra condena, o por qué sus juicios nos condenan y nos hacen mal, ¿verdad? O nos tratan de restringir, o nos tratan de no darnos como nuestra dignidad y nuestro valor y nuestros derechos, si se supone que Dios nos ama, ¿verdad? Y eso lo escuchamos bastante de afuera, como, sí, pero hay gente que dice, ¿verdad? A mí me gusta el Dios de amor, pero no el Dios de los cristianos, porque ese solo condena, ¿verdad? O ese solo manda al infierno. Y hay bastantes cosas con esto, es como comprender qué realmente es el amor, podríamos empezar por ahí, o qué realmente es Dios, ¿verdad? ¿Cuáles son los juicios de Dios? Pero vamos a ver, solo espérenme. Quiero ver mis notas aquí. Sí, ¿verdad? No creo, vamos a ver. Ah, va, me parece. Es que tengo unas notas ahí. Vamos a Segunda de Pedro, capítulo 3, mientras aquí vemos esto. Segunda de Pedro, capítulo 3. No, 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 no. ¿Sí? ¿Se guarda? Ah, ya. Ah, va, ok. ¿Ya están ahí? Segunda de Pedro, capítulo 3. A ver, vamos al versículo. Eh, Miremos. Bueno, 8. Miremos desde el 8. Dice,
Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Está hablando de la promesa del Señor, que si se va a cumplir o no. Y dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Y vamos a ver. Bueno, ahora vamos a Jeremías 17. Ahorita les voy a decir por qué estamos leyendo esto. Jeremías 17. ¿Ya? Jeremías 17. Va. Nosotros cuando estamos hablando del amor, ¿verdad? De Dios, porque aquí estamos hablando literalmente de por qué Dios, si Dios es amor, por qué no su palabra es inclusiva para todos y respeta todos nuestros derechos, ¿verdad? Si nosotros estamos hablando del amor de Dios, literalmente el evangelio de Jesús es el mensaje más grande de amor. Sabiendo que nosotros somos pecadores, Él murió por nosotros para salvarnos, amén. Entonces, el Señor se acerca con un amor eterno al pecador, no importando si éste está cumpliendo con los requisitos o no, pero se acerca para que tenga salvación. Amén. Y se acerca cuantas veces necesite para que pueda salvarlo. Ningún tipo de amor que nosotros podamos encontrar aquí en la tierra puede cumplir con esas condiciones. El amor que nosotros tal vez nos tenemos entre amigos, entre compañeros, hermanos y hermanas de la iglesia, es condicional o no. Nos sentimos bien cuando nos dan un regalo, ¿verdad? Y si me tratas bien, yo también te voy a tratar. Así empezamos todos, un amor imperfecto. Pero el amor de Dios es perfecto, amén. Entonces, el amor de Dios está en otra clase de categoría que el nuestro. No porque nosotros digamos de que Dios es amor, tiene que Él afirmar todos nuestros pecados o nuestras tendencias, amén. De hecho, el amor de Dios sí nos atrae como somos, donde estemos, en la condición que nos encuentre. Pero el amor de Dios es como un fuego que siempre está en movimiento, ¿verdad? Entonces, cuando el amor de Dios nos encuentra en nuestros delitos y pecados, ¿qué hace? ¿Nos mantiene iguales? No, ¿verdad? Nos empieza a transformar, porque su amor es más allá que solo salvarnos y decir, bueno, ya estás fuera de ese mundo de tinieblas, sino que Él nos quiere llevar a una transformación completa, amén. Entonces, su amor va más allá. Y no solo su amor va más allá, sino que su amor es como en Proverbios, lo vamos a leer en un ratito, pero la verdadera amistad o el verdadero amor no afirma todas las cosas que vienen. O sea, ustedes pueden tener un mejor amigo o una mejor amiga y ustedes la van a valorar no porque les miente de frente, sino porque les dice la verdad que a veces duele, ¿verdad? Y se las dice para que puedan ustedes caminar mejor, ¿o no? Pues igual el amor de Dios no quiere que nosotros o sea, no quiere destruirnos. Lo leímos ahorita en Segunda de Pedro. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, amén. Y por eso su amor es el que no solo nos encuentra, sino que nos va transformando. Ahora, la concepción tanto de justicia, que lo vimos en el aborto, como el amor o los juicios de Dios en la cabeza del ser humano, hay que pasarlo por el filtro de la palabra de Dios. Porque no podemos condicionar a Dios de la misma manera que nosotros vemos a los hombres. O sea, nosotros no podemos hablar del amor de Dios como si fuera el amor de los hombres, que lo acabamos de decir, ni tampoco la justicia de Dios, ¿verdad? No sé si lo tocaron, pero muchas personas hablando del aborto dicen, sí, pero ¿cómo es de que Dios mandó a matar a tantas personas cuando Saúl tenía que matar a los amalecitas? Si se trata de un Dios de amor. Dice que Dios le dijo que matara hasta niños. ¿Lo han leído? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo congeniamos una cosa con la otra? Y estos son argumentos que traen las personas y a veces nos quedamos como, sí, ¿verdad? Pues no me hace sentido, ¿verdad? Pero otra vez, si nosotros empezamos a tomar esta clase de argumentos pensando que Dios, su justicia, su amor, sus juicios, su manera de obrar es igual a la de un ser humano, ya perdimos. Pero no estamos hablando de una persona como ustedes y yo. Estamos hablando del ser todopoderoso, amén.
de la causa, de la incausada causa, no sé cómo decir, el orden es al revés, pero es algo que ni siquiera puede tener algo que lo mueva a él, sino que él es el primer motor, lo vimos cuando vimos apologética, ¿verdad? O sea, estamos hablando de alguien que está por encima de nuestros parámetros. Amén. Y en Jeremías 17:9 es un versículo que yo siempre toco en esto porque la gente siempre dice, sí, pero mi corazón me dice estas cosas. O yo tengo que seguir mi corazón, o yo tengo que seguir mis corazonadas, ¿verdad? Mis gustos, a lo que me inclino, ¿verdad? Mis tendencias, etcétera. Pero si nosotros nos guiamos otra vez por lo que dice nuestro corazón para condicionar cómo también es Dios o nuestra perspectiva de Dios, otra vez estamos perdiendo. Miren, Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Amén. O sea, estamos hablando de una cosa que no podemos nosotros tomar nuestra forma de ver el amor o de la justicia para condicionar a Dios. Amén. Ahora, volvamos a ver una cosa aquí de este argumento. Dice, ¿por qué la Biblia no es inclusiva? ¿Verdad? Y la respuesta es bien simple y es que la Biblia es exclusiva. Sí, la Biblia es exclusiva. Dios hace la invitación a todos sus hijos creados, pero es exclusiva ¿a qué? ¿A qué hace exclusión? Al pecado. ¿Ven? Y es un cliché, ¿verdad? Pero sí, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Por eso lo que Dios trata de hacer con su amor es amar y alcanzar a la persona. Pero ¿qué hace con el pecado que está dentro? Lo necesita transformar, destruir, convertir, amén, nuestro viejo corazón. Así que sí, es exclusiva para el pecado, amén. Pero Dios desea estar en comunión con su creación. Y ese es el gran mensaje del Evangelio, ¿verdad? El pecado es lo que nos separa de Dios, pero Dios mandó a su Hijo unigénito, amén, Juan 3:16, para que todos pudiéramos ser salvos, amén, y esa distancia fuera cortada. Y eso, leamos, ¿por qué no vamos a Juan 3:16? Amén. Así que a mí realmente el mensaje que nos da la palabra de Dios acerca de nuestra vida es el mensaje que yo encuentro que es el mensaje más amoroso de todos. O sea, el amor de allá en el mundo, el del corazón perverso que acabamos de ver en Jeremías, es un amor que solo le importa si ustedes cumplen las condiciones o no. Y no le importa si ustedes se van directo al infierno o no. Haz lo que quieras, ¿verdad? Lo que dijimos en la clase pasada. Pero el amor de Dios, miren lo que hace, ¿verdad? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. Así que sí, el Señor, su palabra es exclusiva al pecado, pero es una invitación para salvación a todo aquel que se acerca a Él. Amén. Y esto es por la sangre de Jesús. Amén. Y nosotros tenemos una naturaleza de pecado. Amén. Y esa naturaleza de pecado es la que se ofende por lo que dice la Biblia. Y muchas de los argumentos es, sí, pero esos versículos, incluso saben ustedes de que hay muchas iglesias en otros países que se llaman iglesias cristianas progresistas. Y son iglesias que empiezan a incluir esta ideología de género dentro de sus iglesias y otras cosas más. Y dicen, bueno, estos versículos realmente tal vez en el aspecto cultural funcionaban en hace cuántos años, pero hoy los vamos a quitar porque eso es ofensivo. Y eso es ofensivo para esta raza, y esto es ofensivo para cierta comunidad, y esto es ofensivo para cierta minoría de la población, entonces mejor no lo vamos a leer. Pero jóvenes, lo que nos ofende, porque sí vamos a encontrarnos en situaciones cuando vamos a decir como, ay, eso no me gustó, ¿verdad? Lo que dice ahí, eso sí me dolió. Si nos ofende, está bueno, porque nos está ofendiendo la carne, amén. Necesitamos que la carne se ofenda, amén. La carne es la que se necesita ofender. Y este mensaje de salvación, en vez de ser uno de rechazo, es uno de amor, amén. Y miremos Filipenses 2, antes de pasar al siguiente argumento. Filipenses.
Y va a ser el versículo 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Y esto es impresionante y a mí me toca mucho el corazón porque no podemos tomar este argumento como, sí, ¿verdad? Si Dios es amor, ¿por qué no tuvo tanto amor como para incluir a todos? O sea, Él se despojó de sí mismo para que todas las personas, pecadores y lo que fuéramos, pudiésemos tener la salvación. No hay otro amor como este. Se trata del ser supremo, el Dios todopoderoso, y Él mismo se humilló a sí mismo para decir, yo no necesito ir a salvar, estando en nuestros delitos y pecados. Amén. Dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Y esto es el amor de Dios, no solo se queda, por eso les digo, no es una cosa como, bueno, sí te amo, pero de lejitos, ¿verdad? No, el amor de Dios es un movimiento, es como un fuego que nos alcanza hasta lo más perdido que podamos estar para transformarnos, para salvarnos, para levantarnos. Amén. Ya van a ver por qué estoy haciendo énfasis en esto, pero nosotros no, la Biblia no es que odie a las personas, en este caso, que son homosexuales o que están, están en esta, la verdad que eso es un engaño, toda esta ideología de género. Dios no los odia para mandarlos al infierno. Esto no es el mensaje de salvación. El mensaje de salvación es que Dios nos amó a todos. Amén. Y dio a su único hijo para que en él pudiéramos ser salvos. Amén. A todos nos encontró en pecado. Ninguno de ustedes se salva, ni yo, ¿verdad? Nadie, ni siquiera la persona más buena y benévola de todo el universo que da todos los centavitos y los quetzales ahí en la esquina del semáforo. No, o sea, todas las personas somos pecadores. Amén. Por eso necesitamos de Dios. Y sigamos, dice el 9, por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Ese es el plan de Dios. O sea, Él murió por nosotros, murió por todas las personas para que pudiéramos encontrar salvación en Él. Amén. Así que la Biblia sí es exclusiva al pecado. Segundo argumento, dice, los cristianos deberían enfocarse entonces únicamente en el amor, en amar a las personas. Si Dios es este amor que salva y todo, entonces no me digan que está mal, solo enfóquense en amarme, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes? Vamos a Proverbios. Y va a ser el versículo 27. Proverbios 27. ¿Ya están? Versículo 5 dice, mejor es reprensión manifiesta, ¿qué dice? Que amor oculto. El amor, ¿saben qué es también? Es reprensión. Dios lo dice hablando de los padres, el que Dios ama, Dios reprende. Amén. Porque no es que nos enfocamos tanto solo en la reprensión, ¿verdad? Bueno, solo en la condenación, pero es realmente el propósito de la reprensión es salvarnos, es que nosotros volvamos al camino correcto. Amén. Si yo fuera alguien que no los amara, yo les diría, dale papito, si te vas a ir en ese camino directo al abismo, dale, por favor. Amén. Eso sería realmente odiar a una persona. Y dice, versículo 6, dice, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Amén. O sea, las personas que dicen, sí, dale, haz lo que quieras, o sea, tener la vida que quieras, en realidad no nos está amando. Nos está aborreciendo. Amén. Pero nosotros decirles, si nosotros tenemos amigos, familiares que están lidiando con esto, sí, claro, hay una forma de cómo decirlo, pero estamos otra vez actuando en ese amor que va a salvar, que quiere convertir, que quiere transformar la vida de la otra persona.
Pero nosotros no decir nada, quedarnos callados por evitar confrontaciones o por evitar malentendidos, le estamos haciendo un mal. Amén. Seguramente esto es lo que más nos cuesta como jóvenes, porque a nadie le gusta que le digan que hicimos algo malo, ¿verdad? A nadie. Pero yo ahora que ya estoy más adentrado en la juventud, agradezco más y más y más lo que mis papás me reprendieron, lo que mis amigos, también verdaderos amigos, me reprendieron, porque encuentro como, ala, si no me hubieran dicho eso, tal vez el cerco, ahí sí que de la palabra de Dios no hubiera estado de esa misma manera en mi vida. Gracias a Dios que tuve con algo con que toparme, amén. Y eso es otra lección para otro día, si me acuerdan lo vamos a ver. Pero el cerco de Dios, ¿sabe qué forma es? Geométrica. Es cuadrada, por su nombre. Entonces cada vez que nosotros nos topamos con una reprensión, ¿saben con qué nos estamos topando? Con su nombre, pero eso es otro día. Amén. Vamos a Génesis, capítulo 1. El amor, el más grande amor de Dios, lo dijimos al principio, es este evangelio de salvación. Amén. Y cuando hablamos de la ideología de género, perdón, es un ataque directo a la institución que el Señor puso del matrimonio. Amén. Y van a ver, el matrimonio en sí es el mensaje del evangelio. Por eso el diablo lo odia tanto y por eso la ideología de género es tan en contra del matrimonio entre hombre y mujer, porque es el mensaje también de salvación. Génesis 1, solo cosas que ustedes ya han sabido, pero después lo vamos a repasar con más profundidad. Dice 27, y creó Dios al hombre a su imagen y 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Amén. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, desde el mero principio que Dios creó al hombre y la mujer, les dio la tarea o el mandamiento de ser fructíferos, de que ambos, hombre y mujer, podían dar un fruto. Amén. Y que podían enseñorear sobre la tierra. Y miremos ahora en el capítulo 2, versículo 24. Dice, desde el 23, dijo entonces a Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Amén. Ahora vamos al 3:15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. Entonces les dio al Señor el mandamiento de ser fructíferos, de dejar todo atrás para unirse en una sola carne, y luego le está hablando al fruto de esta unión y le está dando la promesa de que en su simiente, amén, va a ser destruida la serpiente. Sabemos que está hablando de la simiente. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Amén. Ahora, la creación del hombre está ligada a las buenas nuevas de salvación. Ahora, cuando nosotros, eso ya lo vimos, cuando nosotros nos ponemos a pensar en que no solo es la promesa de Dios de que va a venir un Salvador y que va a destruir la serpiente, sino que también desde el primer mandato y en la creación del hombre y mujer, les dice que ambos van a ser una carne y ambos van a tener que fructificar. ¿Saben de qué están hablando? De sexualidad. Sin el acto sexual no puede haber un fruto. El ser humano en su esencia también es un ser sexual. Amén. ¿O no? Ese es el primer mandato, ser fructíferos. Amén. Que se unan en una sola carne. Así que el hombre es un ser sexual, así lo creó Dios. Entonces la ética sexual debe tener de centro a Dios y su naturaleza reflejada en Jesucristo. No podemos separar, sí, es que la sexualidad no tiene nada que ver con la religión. Si nosotros creemos que Dios nos creó, jóvenes, a cada uno de ustedes los hizo con esta parte también, que cuando ustedes se casen, la van a poder tener como y disfrutar en su momento y en su restricción. O sea, la sexualidad es parte de cómo Dios creó al hombre.
Por eso el enemigo está tan insistente en que ustedes, el pecado más común entre los jóvenes, y lo digo porque también fue una carga mía, es el pecado sexual. Fornicación, pornografía, masturbación, lo que sea. ¿Saben por qué? Porque se mete con la mera esencia de cada uno de ustedes, de sus cuerpos. Y vimos que Dios creó, ¿en base a qué creó los cuerpos de los hombres? A su imagen y a su semejanza. Entonces, cada vez que hay un pecado sexual, y la ideología de género también, es un ataque, como un dardo, como una flecha en contra de la propia imagen y semejanza de Dios. Amén. Veamos, dejen un dedo en Génesis y vamos a Gálatas capítulo 3. ¿Ya llegaron? Todavía no. Ahí está, Gálatas 3 y vamos a leer 16. Ese es el cumplimiento de Génesis, ¿verdad? Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Amén. Así que la promesa de la simiente es el Señor Jesucristo, esto lo sabemos bien, ¿verdad? Así que cuando hablamos de amor o del evangelio del Señor, no lo podemos separar del matrimonio o de la sexualidad. Dios desde el principio instituyó hombre y mujer se iban a unir para hacer una sola carne y que pudiera haber este fruto para que pudiera haber también la simiente. Amén. Si nosotros nos fuéramos a basar en las propias concupiscencias y tendencias del hombre, de todos los personajes, desde la primera persona hasta la última persona de la genealogía del Señor, no hay simiente. La simiente se pierde. Amén. Dios instituyó el matrimonio para que también pudiera llegar a nosotros el mensaje de salvación. Y lo vamos a ver después, que también se trata de la iglesia y de Cristo. El mismo versículo de dejar padre y madre para hacer una sola carne, se trata de la iglesia, de nosotros, ustedes y del Señor. Así que la sexualidad, el matrimonio, no es solo una cuestión de que nosotros podamos vivir y ya, sino es una cosa espiritual, es un mensaje, amén, de dar, si te puedes poner aquí conmigo, voy a pedir a mi esposa para que vean. Pero para que vean, Naomi tiene una forma que yo no tengo, amén. Y yo tengo una forma que ella no tiene, ¿verdad? Somos diferentes, hombre y mujer. Pero si nosotros no estamos en esta, lo van a ver y ya me emocioné, pero si no hay una diferencia entre nosotros dos, no hay unión de una sola carne y no hay vida después. Amén. Dios sabía que para que hubiese vida, para que llegase la promesa, necesitaba tener estas partes. Y espiritualmente, en eternidad, por eso nos llama a nosotros su esposa, porque nosotros podemos ser esa parte para que haya vida. Amén. Ese es un pequeño nugget para después. Va. Entonces no podemos separar los términos de matrimonio, el amor y el evangelio. Entonces, si los cristianos nos deberíamos enfocar únicamente en amor, nos debemos enfocar en predicar que el mensaje del evangelio también es un mensaje de Dios instituyó a su imagen y semejanza hombre y mujer. Amén. El matrimonio entre hombre y mujer. Amén. Ahora, 3. Ya vamos a regresar al otro, que no sé por qué no lo hice en orden, pero quiero llegar al que les voy a decir de Génesis. Este es bien interesante. Dice, Jesús nunca menciona algo sobre relaciones del mismo sexo. ¿Sabían ustedes eso? ¿De los qué, perdón?
Habla de los eunucos, dices tú. ¿Alguien más sabía si Jesús menciona las relaciones del mismo sexo? Ajá. Vamos a Mateo 19 y miremos nosotros de qué se trata esto. Mateo 19. Versículo 3 dice, entonces vinieron a él los fariseos, Mateo 19, tentándole y diciéndole, ¿es lícito el hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Jesús, en su ministerio aquí en la tierra, cuando menciona el matrimonio, habla de hombre y mujer. Y literalmente toca el versículo de Génesis. Amén. No puede haber una unión de una misma carne si ambos son del mismo sexo. Jesús dijo, el matrimonio es hombre y mujer. Amén. Miremos ahora Marcos 7. Marcos 7, versículo 21. Ustedes se lo saben, ¿verdad? Y eso lo dijo Jesús. Esto no lo dijo Pablo, esto no lo dijo Pedro, esto lo dijo Jesús. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Amén. La palabra que se usa en griego para cuando dice lujuria y fornicación en este versículo es ustedes pueden estudiarla, les doy el código de la concordancia Strong, es G4203. Es la palabra griega pronea, y pronea quiere decir como un impulso desmedido o corrupto sexual. Es la misma palabra que se usa para cuando habla Pablo de las relaciones entre hombre y mujer y mujer. Así que Jesús mismo dijo, de dentro de su corazón salen los malos pensamientos y todas estas tendencias, amén, que contaminan al hombre. Jesús sí lo menciona, amén. Y ahora vamos a Ahora, ¿por qué vimos estos dos versículos? Y porque esto tal vez no es uno de los argumentos más fuertes, pero es uno de los que más lo hacen pensar a uno realmente que traen las personas. Porque Jesús no es que un versículo diga y que le dio un sermón sobre estas situaciones a las personas. ¿Saben por qué? Porque Jesús, el mensaje que traía el Señor era primera y de manera prioritaria, era el mensaje de salvación. O sea, estamos hablando de que el Señor Jesucristo, el Creador, el unigénito de Dios, iba a dar un mensaje, y tenía que ser un mensaje de salvación. No podía ser un mensaje específico. Y bien siendo no específico, sino general para salvación, si nos dice, de dentro de ustedes está toda esta contaminación, pero existe en mí, ¿verdad? A través de la sangre, la salvación de todas estas cosas. Y no siendo específico, también menciona que en el matrimonio Dios los instituyó de hombre y mujer. Amén. Por eso Jesús, la prioridad del Señor, de su mensaje, de su sermón, por así decirlo, es la salvación. Amén. Pero eso no invalida nada de que luego Pablo, en su Nuevo Testamento, ustedes encuentran infinidad de versículos donde sí se condena esas prácticas como pecado. ¿Saben por qué? Porque la audiencia de Pablo sí tenía estos problemas. Y Pablo, su mensaje ya era y podía ser más específico para edificación del cristiano. ¿Saben ustedes de que la audiencia de Pablo en realidad era una mezcla de la cultura romana y griega? Y en esos, perdón por las palabras que voy a usar, pero así era la situación. Era normal para esa sociedad que las personas en la alta sociedad, digamos, tuvieran esclavos y tuvieran relaciones amorosas homosexuales con sus propios esclavos, digamos,
y tuvieran relaciones sexuales amorosas también con niños. Era de lo más común, ustedes pueden buscarlo en sus libros de colegio del Imperio Romano y lo van a encontrar. Era común, era de las personas, si tenían, incluso si las personas tenían esclavos con quien ellos tenían relaciones sexuales, se consideraba que ellos tenían más riqueza o más honor, por así decirlo, porque podían satisfacer sus deseos pecaminosos con su propia gente, ¿verdad? Los griegos también, igual. O sea, estas prácticas eran comunes en las personas que tenían que escuchar a Pablo. Por eso Pablo tenía que ser específico en estas cosas. Amén. La audiencia de Pablo vivía con esto constantemente, era una práctica común. Amén. Y parece que cada vez hoy estamos viviendo esa clase de mundo, ¿verdad? Amén. Y bueno, ahora vamos a, bueno, por eso vamos a 1 Corintios 6. ¿O saben qué? 1 Corintios 6 lo leen ustedes en su casa, porque creo que lo tocamos con lo del aborto, ¿verdad? Vamos a Mateo 5. El mensaje del Señor tenía que ser uno general, para prioridad para salvarnos, amén. Pero también para demostrarnos lo que hay dentro de nosotros, para darnos cuenta que en realidad tenemos una necesidad de un Salvador, amén. Así que el Señor Jesucristo no solo se enfocó en de que sí, la ley dice que esto es pecado, pero ¿saben qué? Hay algo más profundo. Mateo 5, versículo 27 dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Amén. Y después habla de que es mejor perder un miembro para ser salvado. Amén. Entonces Jesús vino a sacar no solo de la ley la vida, sino que enseñarnos, miren, esto es mucho más profundo. Todos tienen este problema ustedes en sus propias mentes. No es porque si lo hacen o no lo hacen, sino porque está aquí ya la semilla de pecado. Aquí está. Por eso la necesidad de tener un Salvador. Amén. Y no sé si se recuerdan, pero la vez pasada hablamos un poco de eso de la necesidad. Pero jóvenes, si nosotros no estamos conscientes que necesitamos un Salvador o que somos malos por dentro, de qué tan malos somos por dentro, cada vez más en nuestra mente está, tal vez yo no necesito esto, no necesito orar tanto porque yo no soy tan malo, ¿verdad? O yo no necesito buscar tanto de la Biblia porque yo no estoy tan mal, ¿verdad? Pero entre más conscientes nos vamos dando cuenta, o haciendo, perdón, de que nosotros tenemos esta semilla de pecado, de que nosotros nos volvemos a caer y nos volvemos a caer, más necesitamos, más conscientes estamos de esa necesidad, más nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, amén. Y les comparto algo que yo he estado experimentando últimamente, es de que me he dado cuenta en oración decirle, Señor, sí, aquí están mis pecados, pero si no hubiera esta clase de pecados, ya dentro de mí ya existe esa maldad. Así que me arrepiento de esa maldad que ya existe en mí, de por sí. O sea, de cajón yo ya lo tengo. No porque hoy no tuve un mal pensamiento, ¿verdad? Hoy sí me salvé, no me tengo que arrepentir de eso. Ya dentro de nosotros ya salen esas cosas, es como una fuente que solo sale. Amén. Pero Dios nos puede convertir y transformar. Amén. Amén. Así que Jesús menciona este llamado a salvación. Amén. Otro argumento dice, no debemos seguir entonces las reglas y las leyes del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y este es el más común. Y lo hemos hablado en otros temas, pero ustedes saben que la ley del Antiguo Testamento que se le fue dado a Moisés, no toda era para que pudiera seguir haciéndose hasta el día de hoy. La ley está dividida en una ley ceremonial que vino a cumplir el Señor Jesucristo, amén. La Pascua y las fiestas las cumplió el Señor Jesucristo a través del ministerio que vino a hacer, amén. Pero además de eso había una ley moral, amén. Los 10 mandamientos. La ley moral tiene un propósito transcultural. No solo era una cuestión, esto solo es para los judíos, ¿verdad? Todos los demás podemos hacer lo que queramos. No. Vamos a déjenme ver. Creo que es Romanos 6. Siento que estoy corriendo y sí sé que estoy corriendo, pero es porque quiero llegar a uno bien importante. Así que si el Señor nos da la oportunidad de tocar otra vez este tema, lo vamos a hacer con más
tranquilidad. Romanos 6. Vamos a leer desde el 5. Dice, versículo 20. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y dice el 6, ¿qué pues diremos? Perseveraremos, no sé si lo dije bien, en el pecado para que la gracia abunde, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para su muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Amén. Y bueno, podemos seguir y leer todo el capítulo. Amén. Y vamos al 12. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Nos dice el Señor, la ley se introdujo para que pudiéramos darnos cuenta del pecado que tenemos dentro de nuestro corazón. Amén, del Antiguo Testamento. Esta ley moral sigue vigente para nosotros, para que nosotros no nos está condenando esa ley, porque por la gracia de Dios el Señor pagó el precio, amén, de cada una de nuestras almas, y su sangre pagó la condena que nosotros teníamos que pagar. Amén. Pero dice, esa ley sigue vigente para que nosotros no sigamos viviendo en pecado. Nos sigue señalando en decir, eso está mal. Matar está mal, mentir está mal, codiciar las cosas del prójimo están mal, para que nosotros pudiéramos decir, bueno, esas situaciones necesitan ser desechadas de mi vida, no porque el Señor vino a salvarme de la paga del pecado, yo ya puedo vivir como yo quiero. Amén. O sea, la ley moral es transcultural. Nosotros nos seguimos rigiendo por esta ley que tiene un sentido. Amén. Dios no la puso solo para los judíos, para que pudieran ser cierto tipo de pueblo. De hecho, Dios condena a otras naciones con referente a esta, porque rompieron estas mismas leyes. ¿Sabían ustedes? Y lo vamos a leer. Y estos pueblos no recibieron las 2 tablas de la ley de Moisés. Entonces, porque la ley del Señor que vino a dar al pueblo de Israel es un reflejo de su naturaleza. Amén. Amén. Es una señal que nos estaba diciendo, miren, hay pecado en ustedes, necesitan ser convertidos. Ahorita necesitan ser condenados porque no hay un Salvador. Pero cuando vino Jesús es el mensaje de decir, bueno, ahora la ley está ahí para señalarlos, pero ¿saben qué? Ya tenemos a alguien que pagó el precio. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Pero para que pudiéramos vivir plenos, libres de esta carga del pecado, no para que pudiéramos seguir en nuestras concupiscencias. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Vamos a Levítico 18. Y este es el capítulo que la gente siempre debate, ¿verdad? No es este el que tenemos que seguir, porque esta es la ley de antes, ¿verdad? Miremos, vamos a leer solo antes. Bueno, leamos desde el 1. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os... ¿Qué manda?
No. Versículo 1, estamos leyendo el 3 ahorita. No haréis como en la tierra de Egipto en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. ¿Saben lo que el Señor les está diciendo aquí? No van a hacer lo que no van a hacer las cosas que dejaron allá en el pasado. Pero después les dijo, ni tampoco van a hacer las cosas que ustedes se van a encontrar allá adentro. ¿Saben qué significa eso para nosotros? Cuando el Señor nos salva, Él nos hace un llamado a santidad, decir, las cosas del mundo, ustedes no tienen que hacer las mismas cosas del mundo. Pero luego nos dice, después ustedes van a encontrar en su tierra de Canaán, aquí en el corazón, ciertas cosas, se van a encontrar cosas, pero tampoco las pueden hacer. Amén. El Señor no quiere que ni seamos como el pasado, ni con lo que encontramos aquí. Amén. Gracias, Jesús. Ahora sí, vamos a versículo 22. Dice, no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Este pecado en particular, Dios lo condenó y trajo juicio a las naciones sin ellas haber recibido las leyes de Moisés. Ellos no eran judíos. Dice, y la tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ellas y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora en vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciera alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas dentro de su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, ni os contaminéis en ellas. Yo Jehová, vuestro Dios. Amén. ¿Saben por qué este pecado en particular y esta ley, como les dije, se los está diciendo a personas que no son judíos, era otro tipo de pueblo? Amén. ¿Saben por qué? Porque este pecado, como lo vimos en los primeros argumentos, va directo a la imagen y semejanza de Dios. Amén. Está ligado a su imagen y semejanza. No es un pecado que sea esté, por así decirlo, restringido por una ley que solo está aplicado a cierto momento cultural o a solo un cierto pueblo. Está para todos nosotros, porque se trata de la misma imagen y semejanza de Dios. Amén. Por eso el diablo otra vez ataca tanto el matrimonio y tanto el pecado sexual, porque quiere, por así decirlo, destruir la imagen de Dios que el hombre y la mujer en matrimonio dan hacia el mundo. Amén. Amén. No los veo convencidos. Bueno, voy a correr en las otras. Otro argumento dice, Pablo condena abusos y no las relaciones amorosas. Eso es un argumento que dice, sí, está hablando de abusos de esta relación sexual, pero si es una relación de amor y las dos personas se aman entre sí, sigue siendo válido. Pero no. Solo se los voy a decir porque voy a avanzar. Es Romanos 1 del 24 al 32. Pero el verdadero amor de Dios es el que muestra Cristo Jesús. El verdadero amor es mayor que la satisfacción sexual. ¿Saben por qué la gente pone este argumento? Porque solo quiere satisfacer este deseo sexual. Pero el verdadero amor, o el que se manifiesta en una relación amorosa, en un matrimonio, va más allá del sexo. Jesús es el único que satisface la necesidad de amor más que el sexo y el matrimonio. Amén. Cuando ustedes se casen y Dios les dé su familia, van a entender de que el sexo no es el propósito del matrimonio y satisfacer el deseo y ya. Va más allá. Tener una relación matrimonial va más allá. Y en nosotros que tenemos la palabra de Dios vamos a darnos cuenta que tener un esposo o una esposa, señoritas y varones, tiene un significado espiritual también, dar una proyección de la imagen y semejanza de Dios al mundo. Amén. Pero si no fuera eso suficiente, que sí es necesario,
El amor de Cristo Jesús, jóvenes, es mucho más allá que el sexo y el matrimonio. El matrimonio ni siquiera es el propósito de sus vidas. Y a mí me costó mucho porque decía, no, Señor, yo creo que no venga todavía el rapto y no quiero que vengas tú porque yo todavía me quiero casar, ¿verdad? Pero el propósito de sus vidas, jóvenes, va más allá de tener una relación amorosa, matrimonial. Amén. De hecho, por eso hay tantas personas que tienen el don de celibato. Yo conozco varias y son personas felices, son personas que se entregan totalmente al Señor. Dijo Pablo, él mismo lo dijo, yo quisiera que ustedes fuesen como yo, que se quedaran como yo solteros para que pudieran tener ocupación más de las cosas de Dios. Así que Dios va mucho más allá. Sí, pero es que yo me imagino que el matrimonio es lo más alto y lo voy a hacer completamente feliz. Sí van a ser felices, pero sus esposas y sus esposos nunca van a satisfacer las necesidades emocionales, espirituales que ustedes tienen. Solo el Señor Jesucristo, amén. Así que Pablo sí condena los abusos, hay un montón de versículos, y las relaciones amorosas, porque no existe una relación de amor sincero si hay solo pecado o un intento de satisfacer solo deseo sexual. No existe, amén. No sé si hacer ese. ¿Cuánto tiempo me dan? Vamos a 1 Corintios 6. En 1 Corintios 6 dice en el versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí Pablo inventa, hasta donde yo sé, él es el que acuñó esta palabra, pero puede ser que no sea así, inventa una palabra en griego para decir cuando dice los que se echan con varones. En griego es la palabra cama y la palabra hombre. O esa palabra hombre también se usa como esperma, espermatozoide o semilla. Así que Pablo junta las dos palabras, es decir, esta clase de personas que practican la relación homosexual no van a heredar el reino de Dios. Solo es como un dato curioso, ¿verdad? Pero dejen un dedo ahí y vamos a 1 Timoteo 1. Y vamos a ir a los versículo 8. Dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y los profanos, para los parricidas y los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Otro día, acuérdenme que les diga algo de la palabra secuestradores de este versículo. Solo apúntenlo ahí, porque si no se me olvida de verdad. Saltemos al 13, dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Dice, la ley es buena y no fue hecha para el justo o para la persona que no peca. ¿Se hizo para quién? Para los pecadores, para los que son fornicarios. Entonces, si la ley fue hecha y es buena para estas personas, ¿por qué dice en 1 Corintios 6 que estas personas no van a heredar el reino de Dios?
¿Por qué? Ujú, buenísimo, ¿sí? En otras palabras, el Señor nos encuentra con todos estos pecados, pero a la persona que se le condena que no va a heredar el reino de Dios es a la gente que aún conociendo esto practica y sigue practicando estas cosas. Amén. Por eso Pablo inventa esta palabra que les acabo de decir. La ley es buena y está hecha para el pecador. Amén. Pero si nosotros, ya siendo salvos, seguimos practicando estas cosas o sabiendo que está mal y seguimos practicándolas y viviéndolas, no vamos a heredar el reino de Dios. Y ustedes saben a qué me refiero con el reino de Dios, ¿verdad? Pero, eh, digamos, una persona puede tener una tendencia homosexual, puede tener una tendencia a otras cosas. Así nos encontró el Señor. Pero si nosotros nos, por así decirlo, satisfacemos estos deseos y todas las tendencias que tenemos nosotros y las practicamos, no vamos a heredar el reino de Dios. Amén. O sea, nosotros ya cristianos, ustedes hoy ya salvos, no sé cuántos años tienen de ser salvos, siguen teniendo tendencias. Pero si nosotros le hiciéramos caso a cada tendencia que tenemos en nuestra mente, o sea, pudiéramos solo vivir prácticamente en muerte, amén. El hecho que nosotros nos abstenemos de practicar estas cosas, de abstenernos a nuestras propias inclinaciones pecaminosas, de abstenernos a estas cosas, nos hacen nosotros obtener más del reino de Dios, amén. Pero la gente que las practica liberalmente no va a heredar el reino de Dios, amén. Amén. Por eso, primera de Timoteo dice, la ley es buena para el pecador, para que pueda, Pablo dijo, yo soy el primero, yo fui el primero de los pecadores. Yo antes era estas cosas, pero ahora ya no soy. Amén. Porque, y no quiere decir que Pablo de la nada ya se quitó cualquier deseo. Hay ciertas inclinaciones y tendencias que nosotros vamos a llevar toda nuestra vida. Amén. Pero si nosotros nos abstenemos, vamos a lograr heredar el reino de Dios. Amén. Miremos cuál es el otro, porque, bueno, este es fácil, la homosexualidad y la esclavitud. Dice, un argumento dice, si la esclavitud era permitida en el tiempo de la Biblia y la homosexualidad condenada, ¿por qué ahora la esclavitud es condenada perdón, la esclavitud, sí, la esclavitud es condenada y la homosexualidad no es permitida? ¿Verdad? Yo he escuchado este argumento bastante, ¿verdad? Nadie me acordó, pero la palabra secuestradores de Primera de Timoteo, nadie me acordó. La palabra secuestradores no es secuestradores, la tradujeron mal. ¿Saben qué dicen? Los que esclavizan, los esclavizados. Dios condena en el mismo versículo de Primera de Timoteo la relación homosexual y la esclavitud. ¿Por qué? Ustedes, en el contexto cultural sí importa que fue escrito la Biblia, pero ustedes se encuentran en el libro de Filemón y Pablo le da dignidad a un esclavo. Lean el libro del Filemón, es súper fácil de leer, pero se trata de la vida de un esclavo y lo toman como hijo. O sea, ningún libro allá afuera, entre comillas, religioso, le da la dignidad a una persona en este concepto cultural. Amén. Así que el contexto cultural de la Biblia es importante, sin embargo, Dios en su palabra siempre dignifica al ser humano, ¿verdad? Léanse Filemón, primera de Timoteo 1:9, en el mismo versículo de la homosexualidad se condena la esclavitud. Siguiente. Y esto es porque la gente cuando llega a decir como, bueno, yo tengo una tendencia homosexual, pero yo genuinamente necesito de Dios y me arrepiento y quiero aceptar a Cristo Jesús en mi corazón, quiero ser renovado, pero sigo teniendo, ya salvo, sigo teniendo esta tendencia, esta inclinación sexual. La única respuesta que yo obtengo en la iglesia es celibato, es como abstenerme. Porque, paréntesis, yo conozco muchos casos de personas que tienen estas inclinaciones y que gracias a Dios se han podido casar de manera bíblica con una mujer, o siendo hombres, o una mujer con un hombre, y tienen una familia y son felices, y gracias a Dios el Señor transformó esa parte, esa área en sus vidas. Pero también he leído de muchas personas, muchísimas y más estas que el otro grupo, de personas que dicen, miren, yo amo completamente al Señor, genuinamente, pero sigo teniendo esta tendencia y yo no puedo casarme con la otra, con el sexo opuesto. Porque no tengo tengo cargo con esta tendencia. Así que yo, para amar al Señor, me abstengo, tomo este voto de celibato
para amar al Señor. Amén. Entonces el mundo lo que dice, sí, pero el celibato o la respuesta que le dan ustedes a personas que tienen estas tendencias produce tristeza y muerte porque no le están dejando a ellos encontrar su media naranja, encontrar su ayuda idónea. Incluso, gracias a Dios, sí vamos a llegar a ese que quería llegar. Incluso hay bastantes autores religiosos cristianos que defienden y dicen, ustedes les están quitando el derecho a encontrar su ayuda idónea, ¿verdad? O en nuestro Chapín le están quitando el derecho a encontrar su costilla, ¿verdad? Porque no los dejan practicar esta tendencia que tienen. El celibato no produce tristeza y muerte. El amor más grande que podemos buscar y necesitar es el de Cristo Jesús. Amén. Y respuesta que les voy a dar ahorita, le escuché de uno de estos casos que es una señora que practica el celibato y ya es grande, ¿verdad? Pero ella misma dice, el mal fruto que produce, que nosotros llevamos de tristeza o muerte, no es por la desobediencia. Perdón, es por la desobediencia y no por la dificultad del celibato. La muerte, la tristeza es producto del pecado. Amén. Pero no porque el celibato sea difícil. De hecho, el camino cristiano, ustedes lo saben, es difícil o no. El camino crucificado es difícil. Produce muchas veces tristeza. ¿O no? Si no, vamos mal. Tiene que producir ofensa a la carne. O sea, es un camino que es humillante. Amén. Pero no porque sea humillante tiene que ser, entonces, por eso allá afuera también usan este argumento contra nosotros de decir, pero ustedes están perdiendo de lo mejor de la vida, mucha, de verdad. Y cristianos, ¿verdad? Ustedes no pueden estar en la moda, no pueden cantar las canciones que son las mejores, etcétera, no pueden vivir, ¿verdad? Como nosotros vivimos. Pero, o sea, nosotros, cada uno de ustedes, si me acompañan, pero tenemos un testimonio de decir, yo encontré el tesoro. O sea, seguir a Cristo, amén. Negarme a mí mismo para encontrar más de Él, amén. Vale toda la pena. Y de hecho, yo he encontrado, entre más me niego, más me abstengo de mí mismo, más entrego de mí mismo, más obtengo de Dios. Amén. Gracias, Jesús. Así que la dificultad es dura, pero no es el fruto. Y saben ustedes que la mayoría de personas que practican el celibato son heterosexuales, no son homosexuales. Así que este está muy fácil. Pero, ¿por qué no lo puse aquí? Bueno, vamos a ir a este que les quería decir y tenemos uno más y terminamos, ¿sí? Vamos a 1 Corintios 7. Y esto es lo que les decía antes, ¿verdad? Que decía Pablo, dice, versículo 7, dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, y uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos al matrimonio, mando yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y empieza a decir un montón de instrucciones para los maridos, ¿verdad? Pero en uno de estos dice, el soltero o la soltera tiene cuidado de las cosas de Dios, pero el casado tiene que tener cuidado de su marido o de su pareja, ¿amén? Entonces, realmente el celibato, si ustedes lo ven así, abstenernos de tener una relación, no es malo. Es beneficioso porque nos estamos enfocando en el Señor. Ahora, esto es un don que cada quien que quiera pueda tenerlo, no es una imposición, ¿verdad? Si ustedes los ha llamado al Señor y para casarse y tienen ese deseo en su corazón, excelente. Pero si también tienen el deseo de abstenerse y negarse, también lo pueden hacer. Hay libertad en eso. Ahora, vamos a Génesis 2. Entonces, con la respuesta del argumento que dicen, no, es que ustedes no los dejan encontrar a su ayuda idónea, ¿verdad? A su perfect match, a la media naranja, yo no la encuentro en el sexo opuesto, sino en el mismo sexo.
Génesis 2 dice, vamos a ver, versículo 18 dijo, y dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, ¿verdad? Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Saltémonos a 20 y puso Adán, no, perdón, 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Amén. Eso es lo que habíamos leído. Versículo 18, cuando dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Saben lo que dice ahí en hebreo? Usa dos palabras para ayuda idónea. Y no traigo el número de concordancia, pero ustedes lo pueden buscar. La primera palabra es eser con Z. Eser, y la segunda palabra es neged. Negud. Eser neged. Y neged, perdón, eser es la parte que tienen de frente. Perdón, neged es la parte que tienen de frente. Es como algo que tienen de frente. ¿Ven? Y eser es ayuda o socorro o complemento. Pero neged tiene otro significado. No solo es la parte que está enfrente. ¿Saben qué es? Es la parte, dice, parte opuesta. En otras palabras, la parte opuesta complementaria. ¿Saben qué es la ayuda idónea? Para el hombre es alguien completamente opuesto a él, que lo complementa, que lo ayuda. Amén. Tiene que ser opuesto, porque si no, no es ayuda idónea. Son iguales. Amén. Es la parte opuesta. Desde el segundo capítulo de la Biblia está diciendo ya Dios, Él necesita a alguien opuesto a Él para que pueda complementarse. Por eso dice luego, por tanto dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Si no fueran opuestos y complementarios, no pudieran unirse ellos jamás, son iguales. Entonces ya no está una unión porque ya son una carne, o sea, ya es la misma carne. No, necesitan ser opuestos. Amén. Con eso, corran rápido a Efesios 5. Me va a dar tiempo, creo. Efesios 5 dice, versículo 28 dice, ¿ya están ahí? 5:28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Es lo mismo que leímos en Génesis, ¿o no? Versículo 32 dice, grande es este misterio, mas yo digo esto, lo de Génesis, ¿de quién? Respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Qué está diciendo el Señor? Ambos, dice 31, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y está hablando de Cristo y la iglesia. No nos cabe en nuestras mentes que un día el Señor el Señor y nosotros, su iglesia, vamos a ser una sola carne. Amén. Pero saben que para que haya esta unión de una sola carne tiene que haber una parte opuesta. Por eso Dios, amén, Dios escogió a nosotros, su pueblo, alguien opuesto. Pero a través de su ley, amén, a través de su amor, Él nos va conformando. Amén, gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Señor. Nos está conformando para que podamos ser complemento de Él. Amén. Opuesto, pero complementario. Por eso, otra vez, la ideología de género está más fuerte que nunca, porque es un mensaje directo a la imagen y semejanza de Dios.
Amén. Amén. O sea, por eso este pecado esta presión es tan dura, jóvenes, porque no solo se trata de, ay, sí, pero es una relación de amor. Se trata del destino de cada uno de ustedes con el Señor. Se trata de la imagen que estamos proyectando, de la imagen y semejanza de Dios al mundo. Por eso es tan importante. No es una relación de amor, solo es una tendencia. No, es un mensaje directo para decir, no se fijen en cómo es Dios. Amén. De hecho, hombre y mujer, por eso nosotros les invitamos siempre a buscar la santidad, a buscar al Señor en su forma de vestir, porque una mujer en su forma propia de vestir no tiene forma. En cambio, un hombre en su manera propia de vestir sí tiene forma. Y ustedes saben que el Señor Jesucristo vino con una forma, amén. Vino a presentar un camino, amén. Pero saben ustedes que el Padre no tiene forma, amén. Las dos cosas se necesitan, es un complemento, amén. Si nosotros somos iguales, no estamos dando ese mensaje, amén. No estamos proyectando la imagen y semejanza de Dios, amén. Gracias, Jesús. Y no me va a dar tiempo de esto porque quiero que terminemos dando gracias al Señor. Seguramente en otra ocasión se los puedo dar lo del movimiento trans. Lástima, pero lo voy a hacer, se los prometo. Si no, hacemos un podcast y lo escuchan. Ajá. Pero ¿saben por qué toda esta ideología es tan relevante hoy en día? Porque el sexo es la nueva religión. Tanto el movimiento trans como el aborto, como el homosexualismo, es tanta la presión porque el sexo es la nueva religión. Ustedes traten de decir algo en contra de satisfacer un deseo sexual allá afuera y se les vienen todos encima, ¿verdad? De hecho, es tanto la religión al sexo de que algunos países están dispuestos a proteger tanto de satisfacer el deseo sexual que dicen, bueno, ahora los adultos pueden satisfacer sus deseos con niños y todo está bien. ¿Verdad? Porque todo se trata de tener ese placer, pero jóvenes, la invitación de Dios es, hay cosas, sí, la relación sexual dentro del matrimonio es increíble y gracias a Dios es un regalo, pero Dios nos hace un llamado más alto. No nos fijemos las cosas en la tierra, fijémonos en las cosas espirituales. Por eso el Señor dice esta invitación de ser una sola carne con Él, amén. El mundo protege y condena todo lo que se levante en contra de los deseos sexuales y su práctica, amén. Sí, no me voy a meter en esto. Vamos para terminar en el movimiento trans. Lo vamos a hacer en un podcast porque es otra cosa totalmente diferente al homosexualismo. Terminemos en el Salmo 139. Y la otra semana lo que vamos a hacer es que el pastor Eric va a estar con nosotros y nos va a predicar sobre qué significa que Dios nos haya hecho a su imagen y semejanza y por qué nos está llamando a volver a eso. Amén. Así que no se lo pierdan. Si quieren llamar a alguien de sus amigos a que venga, buenísimo. Amén. Terminemos con Salmo 139. Y dice, todo el Salmo es precioso, pero por tiempo vamos creo que lo tocaron en la clase pasada, pero versículo 12 dice, aún las tinieblas, perdón, el versículo 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Espérame, solo voy a poner esto aquí. Porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar alguna de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Amén. Gracias a Dios. Versículo 13. Esto también está algo mal traducido, pero en la original, ¿saben qué dice? Perdón, 14. En la versión original dice, te alabaré porque yo he sido formado o creado de manera formidable y maravillosa. Y mi alma lo sabe muy bien. Que yo he sido formado de manera, maravillosa, ¿verdad? Cada cosa de mí, mis entrañas, mi embrión, cada destino, o sea, lo más preciso de mi cuerpo, tú lo formaste de manera maravillosa y mi alma lo sabe muy bien. Amén. ¿Por qué quería terminar con esto, jóvenes?
porque el ataque allá afuera es en contra de todo lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Amén. Pero el Señor a cada uno de ustedes los hizo perfectos. Los hizo y los creó de manera maravillosa, formidable, amén. Con una razón, una cosa específica para que pudiéramos dar no solo este mensaje de proyección, amén, de que Dios es como es, su imagen y semejanza, sino que también pudiéramos llegar a reconocer y decir, Señor, tú me forjaste, tú me hiciste así, me formaste así con un propósito y nadie puede ocupar ese lugar en la roca más que yo. Porque tú me hiciste de esa curva, esa forma, ese tamaño y solo yo encajo en esa roca. Amén. Y una vez nosotros reconozcamos que esta es nuestra identidad, jóvenes, la que Dios nos da, vamos a saber que el pecado, las tendencias, las inclinaciones, los pensamientos que tenemos aquí no son nuestra identidad. No porque ustedes tengan el pensamiento o la inclinación significa que ustedes son eso. Amén. Eso no son ustedes. Amén. Gracias, Jesús. Por eso dice, fui hecho, tú me creaste de manera formidable. Si tú me hiciste hombre, me hiciste de manera formidable siendo hombre. Si tú me hiciste mujer, me hiciste formidable siendo mujer. Amén. Con un propósito para dar este mensaje. Esta es la imagen y semejanza de Dios, de la porción que puso de su nombre en mí. Esto es. Y por eso nos dio dones diferentes a cada uno para expresarlo, decir, Señor, tú me diste esta gracia de cantar, de alabar, de ser tal vez más estudioso de la palabra, tal vez tengo este otro don de servicio, pues yo lo voy a hacer para decir, esto también es el Señor en mí. Amén. Esa es nuestra identidad. Amén. Podemos pasar con los músicos y vamos a... por eso, este es lástima el tiempo, pero... Jeremías, en el libro de Jeremías, él dice, desde el vientre, Dios le dice a Jeremías, yo te formé y te llamé, te hice por profeta de las naciones desde el vientre de tu madre. ¿Saben qué pasa? No solo Dios nos forma de manera precisa, formidable, ya siendo nosotros como somos, cada uno de ustedes como es, sino que Dios trazó el plan perfecto. Por eso dice Salmo 139, en tu libro estaban escritas todas las cosas de mi vida. Dios ya escribió el propósito, el plan maestro para cada uno de ustedes. Amén. Ahí ya está escrito. Desde el vientre, desde antes. Entonces, nuestra vida, nuestro propósito, jóvenes, otra vez, no son las cosas terrenales. No es la satisfacción placentera que podemos tener ahorita aquí en el tiempo. Eso pasa. Es más allá, es espiritual y decir, Señor, yo quiero que tú poseas todo en mí. Amén. Yo quiero ser esta proyección de que yo quiero dejar todo, la casa de mi padre y mi madre, todo lo que aprendí, todo allá atrás, para unirme a ti. Amén. Dejar todas las costumbres, tendencias que aprendí tal vez en la casa de mis padres, dejarlo por eso y unirme a ti. De hecho, otra cosa que deja la mujer cuando se une a su marido, ¿saben qué es? Su nombre, su apellido. Señor, yo quiero dejar mi nombre, yo ya no quiero todo lo que usualmente yo hago por naturaleza, yo ya no lo quiero. Yo quiero tu nombre, tu naturaleza, amén. Pongámonos de pie y vamos a orar, amén. Y hagámoslo personal, no pensemos, sí, estos son argumentos que nos presenta el mundo, pero de nada nos sirve solo saber cómo responder, amén. Nos sirve a nosotros hacerlo personal y decir, Señor, yo muchas veces he tenido estos problemas con pensamientos y los he tenido también con tal vez deseos, emociones, y tal vez no tienen que ser estos en específico, pero hoy yo quiero tener tu imagen y semejanza, amén. Yo quiero tener más de ti, yo no quiero negarme a lo que viene naturalmente de mí, amén. Y pasemos al frente, tenemos todavía este tiempo para buscar al Señor. Podemos pasar al frente, amén. Señor, yo quiero que formes tu naturaleza en mí, Jesús. Tú me hiciste, me creaste de manera formidable, maravillosa, Señor. Tú escogiste, Señor, no solo mi cuerpo, la manera que iba a ser, sino que también la familia que me iba a rodear, las circunstancias, Señor, las cosas que yo no puedo controlar, esas las escogiste tú con un propósito específico, Señor. Y es para dar a conocer más de ti, para que yo también conozca más de ti, Jesús. Así que hoy, Señor, yo te doy gracias. Gracias, Señor, por la manera que tú me creaste, Señor.
Gracias, Jesús. Señor, y cualquier pensamiento, cualquier, Señor, viento contrario de doctrina que esté allá afuera, está intentando, Señor, que yo ponga mi identidad en mi pecado, que yo ponga mi identidad en mis pensamientos, que ponga mi identidad en mis inclinaciones, en estas tendencias. Señor, te ruego, Jesús, que me libres de estas cosas. Yo me levanto con tu palabra, con tu verdad, Señor, como un testimonio, diciendo que tú eres, Señor, el único que puede decirme quién soy, el único que puede decirme a dónde voy y por qué me formaste, Señor. Y no importa qué tan dura se ponga la presión, Señor, yo conozco la verdad. Conozco la verdad, Señor, amasuya, andirbasuya. Y mientras los músicos aquí cantan, sigamos teniendo esta conversación con Dios, amén. Vamos, hagámoslo personal, hagámoslo personal. Tal vez algunos de ustedes ya el enemigo trató de derribarlos con mentiras, de decirles: tú no deberías ser así, tú no deberías de ser de esta forma. Tal vez algunos de ustedes, el diablo y el enemigo vino con pensamientos y con presiones para que ustedes piensen que Dios se equivocó con la manera que fueron formados, que Dios se equivocó en la familia que les puso, que Dios se equivocó en la manera que puso su vida y que está pasando también. Dios no se equivoca, amén. Algunos otros también les ha dicho que no tienen propósito y que no tienen una dirección. Pero desde el vientre de tu madre te he elegido, dice la palabra de Dios. Desde el vientre no había ni siquiera salido una palabra nuestra, ni siquiera había salido una respuesta nuestra, y ya nos había elegido el Señor para hacer esa parte opuesta, para unirnos a Él, para ser su esposa.